y bienvenidos a Conexión Surfing, el programa que semana a semana os muestra el mejor surf y, como ya sabéis, a sus principales protagonistas. Para este programa número 36 tenemos preparado uno de los más completos, así que si os parece, vamos con los titulares y comenzamos. Veremos un resumen del ISA World Surf and Paddleboard Championship celebrado en Dinamarca. Conoceremos el proyecto Kemau Connect con Lorenzo Suárez, codirector del Kemau Class. Disfrutaremos con los mejores momentos del ETB Gran Canaria Pro y el bodyboard de primer nivel internacional. A esta cita tampoco faltarán nuestros ya habituales surf consejos. Y Palermo nos visitará en el estudio. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Vistos los contenidos que tenemos preparados para el programa de hoy, en Conexión Surfing solo nos quedaría dar paso a nuestro colaborador habitual, Carlos Fernández, de One Surf Academy. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Como siempre, un placer estar aquí contigo y con todos nuestros fieles seguidores. Hoy en Conexión Surfing vamos a empezar en Dinamarca, ya que en este país del norte de Europa tuvo lugar los mundiales de stand-up paddle y paddleboard. Más de 180 deportistas de 41 países diferentes se dieron cita en Copenhague. La capital de Dinamarca acogía a los mejores del mundo en stand-up paddle para que peleasen por las medallas individuales y por equipos en una edición del Mundial de stand-up paddle y paddleboard 2024. Y por supuesto, había presencia española, Carlos. Eso es, España es una potencia en estas modalidades. Llegaba a Copenhague como subcampeona del mundo en el pasado mundial que se celebró en Francia. Este año, como novedad, no se ha incluido a la categoría de subsurfing en la programación del mundial. Algo, a mi juicio, que no es bueno para el deporte e injusto para los deportistas, a pesar de que este país escandinavo tiene una costa abierta al Mar del Norte, el conocido como Cold Hawaii. Pues dicho esto y sabidos los datos, nos vamos hasta Dinamarca. Vamos a ver el resumen de lo que nos dejó el ISA World Surf and Paddleboard Championship 2024 disputado en Copenhague. El ISA World Surf and Paddleboard Championship regresaba a Dinamarca 7 años después de que este país del norte de Europa organizara su primer evento ISA en 2017. La edición 2024 se llevó a cabo en el corazón de Copenhague, contando con carreras de sub y paddleboard en diferentes lugares a lo largo de sus pintorescos canales y en aguas pertenecientes al Mar Báltico. La edición 2024 de este campeonato mundial contó con 4 circuitos separados, tanto para las carreras técnicas, las de larga distancia, las carreras de velocidad y la carrera de relevos por equipos. El desfile de las 41 delegaciones presentes por las calles de Copenhague concluyó en la Biblioteca Pública Real, donde se escenificó la tradicional ceremonia de mezcla de las arenas como símbolo de la unión pacífica de las naciones a través del surfing. La International Surfing Association y Dinamarca tienen una larga y rica historia juntas, comenzando con uno de los deportistas más importantes en la historia del stand-up paddle, Kasper Steinfath,
quien cuenta con 6 títulos mundiales ISA, el primero logrado en 2013 en Perú con tan solo 19 años, y que este año fue seleccionado para participar en la prueba de relevos y cerrar en casa una larga y exitosa carrera. I never really envisioned the day that I would, be ending my career, but very thankful to get to finish it off with a Danish relay team. It was a dream come true to finish here in Denmark, and I'm full of emotions in all directions right now. It's surreal. Desde el inicio de la competición, los representantes españoles empezaron a dar muestras de sus intenciones de llegar a lo más lejos posible, y las medallas no tardaron en caer. En la carrera técnica de paddleboard, Judith Vergés conquistó su tercer oro consecutivo en unos mundiales en una emocionante final, donde la ventaja en la cabeza de carrera cambió en varias ocasiones, imponiéndose en la línea de meta, sumando el primer oro para el combinado español. Por su parte, Duna Gordillo consiguió el oro en la carrera técnica de stand-up paddle. La joven de 21 años luchó por las medallas de nuevo con su compañera de equipo Esperanza Barreras. La carrera estuvo igualada durante todo el recorrido entre ambas. Sin embargo, la deportista mallorquina logró dar el salto en el tramo final al primer puesto. España sumó su segundo metal dorado. Llegó el momento de la larga distancia, donde la gallega con residencia en Fuerteventura, Esperanza Barreras, ganó su quinto título mundial, siendo la primera mujer en ganar esta modalidad 3 veces, dominando desde su primer evento en 2019 y solo siendo derrotada en 2022, cuando ganó la medalla de plata después de terminar a solo 2 segundos de su compañera de equipo Duna Gordillo, una rivalidad que hace historia. El listado de medallas de oro para el equipo español lo completó la canaria Alba Frey en la prueba Sub-Rate Sprint, logrando el título mundial en la última carrera de la jornada de clausura y siendo decisiva para el resultado final por países. Tras 5 días de intensa competición y la suma de los puntos en disputa en todas las categorías, a los mencionados 4 oros hay que añadir 8 platas y 2 bronces. España de esta forma brillante lograba por primera vez ser campeona del mundo por equipos, un hito histórico para nuestro deporte que llega tras varios segundos puestos en mundiales ISA. La plata por fin se convirtió en oro en aguas de Copenhague. El equipo español subía como primera al podium, seguida por Japón, Francia e Italia. Una vez concluida la ceremonia de entrega de medallas, desde Copenhague recibimos las primeras impresiones de nuestros ya campeones del mundo. Un ejemplo claro de todo este esfuerzo es el de la canaria Alba Frey, oro en la modalidad de sprint. Hay tanto trabajo detrás que no parece, muchos días de entrenamiento, mucho sacrificio, dejar de hacer otras cosas para entrenar, y se me ha pasado por la cabeza todas las sesiones que he hecho, la gente que me ayuda, que está detrás mía, y es un poco muchas cosas, pero agradecimiento sobre todo. Asimismo, y en representación de todo el grupo, el técnico nacional Manuel Simoncelli y del team manager Carlos López nos ofrecían sus impresiones de todo lo vivido en este mundial inolvidable. Bueno, las condiciones que han sido de mar completamente plano, se basa todo en poderío físico y palada, aquí no cuentan tus habilidades en el surfing, y ha sido muy duro, se ha ido muy rápido en todas las carreras y los padistas han tenido que esforzar, pero al 100%. ¿Cómo he visto a nuestro equipo? Fantástico. En la carrera de ayer tal vez fue tan dura desde el primer momento
que sufrieron mucho, pero en ningún momento se rindieron, estuvieron trabajando muy bien y le estoy súper orgulloso del esfuerzo que ha hecho todo el equipo. Los pros, las chicas, los chicos, todo. Ahora nos queda que acaben los sprints y ya está, que ya estamos haciendo cosas que no hemos hecho los otros años y que se acabe ya para celebrarlo. Pues con este campeonato me quedo con todas las personas que hay, desde cualquiera. O sea, no hay nadie que destaque uno por encima del otro. Son todos unas grandes personas y que se esfuerzan como equipo para llevar y alzar a España como campeona del mundo. Todos apoyando desde el primer día y la verdad es que, bueno, felicitarles a cada uno de ellos por este campeonato que han conseguido. Todos los resultados han sumado puntos y la verdad es que es súper contento por parte de la federación, por parte de personal mía que me toca y sobre todo creo que por parte de ellos. España domina ahora el mundo del stand-up paddle y el paddleboard, y lo hizo gracias al trabajo y esfuerzo de Esperanza Barreras, Duna Gordillo, Aarón Sánchez, Antonio Morillo, Luis Perotti, Alexia Soto, Alba Frey, Manuel Oyuela, Judith Vergés, Carlos Alonso y David Will. Esto ha sido todo desde Copenhague. Hemos vivido un campeonato del mundo de stand-up paddle y paddleboard espectacular. España será en 2025 el rival a batir como campeones del mundo. Enhorabuena a los nuevos campeones y campeonas del mundo que volvieron a hacer brillar el mejor stand-up paddle y paddleboard en Copenhague y lo hicieron en el Mundial ISA de estas modalidades. Nosotros vamos a cambiar de tercio ahora, pero antes vamos a tomar buena nota de este Surf Consejo presentado por Surf City El Salvador y El Salvador Plan. ¿Cuál es la propiedad de cada piscina? Todas las piscinas tienen diferentes propiedades debido a las diferentes temperaturas que ellas poseen, ¿verdad? Como emanan de la tierra, de los diferentes pozos termales, traen diferentes propiedades como magnesio, zinc, calcio, potasio, azufre, hasta selenio. Mi nombre es Irma Yamilet Reyes Vázquez. Bueno, quien me enseñó a preparar las pupusas fue mi abuelita desde los 12 años. Es una tradición que se vive tanto de generación en generación y es una tradición, un platillo típico en nuestro país, El Salvador. Es nuestra segunda vez en El Salvador, pero estas son las mejores pupusas de todo El Salvador. This is my second time in El Salvador, and every time I'm surprised. I can't believe that there are hot springs in the middle of the jungle here. Every time I come here, I look forward to trying the pupusas. Come to El Salvador and you'll be surprised.
Los eventos ya no solo se limitan a su faceta deportiva, sino que tienen que darle al ingenio para mantenerse vivos durante los 365 días que dura el año. Y este es el caso del Kemao Class, que arranca su iniciativa el Kemao Connect. Por eso, hoy en Conexión Surfing nos visita Lorenzo Suárez, codirector del Kemao Class. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero de todo, darte las gracias por pasarte por Conexión Surfing y por charlar con nosotros sobre esa nueva iniciativa que lanzáis desde el Kemao Class, que es el Kemao Connect. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Lo primero, darte las gracias por este espacio y por estar siempre ahí atento a todo lo que sucede en el mundo del surfing en España y en gran parte del mundo. Y bueno, aquí estamos con una nueva iniciativa del Lanzarote Kemao Class, que es el Kemao Connect. Básicamente lo que intentamos es conectar con otros lugares del mundo que también son potencias mundiales del surf y con la que podemos intercambiar sinergias de crecimiento sostenible, de seguridad acuática, eventos de surf, etcétera, etcétera. Veíamos estos días en las noticias, en los medios de comunicación, esa firma, ese sello que hicisteis con una de las olas que a día de hoy está considerada como las más míticas de las olas grandes, como es Nazaré. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué significa para el Kemao Class ese hermanamiento? Bueno, el hermanamiento con Nazaré, bueno, no se eligió a la ligera el primer hermanamiento. Se eligió Nazaré porque es aparte de una gente muy cercana, un pueblo muy cercano con un gran potencial de surf en olas grandes y del que podemos aprender mucho en cuestión de rescate, técnicas de seguridad acuática, etcétera, etcétera. También es un pueblo pesquero que ha ido creciendo con un turismo deportivo y sostenible, con muy buena gastronomía. Todo lo que rodea a Nazaré es muy parecido a lo que rodea a Lanzarote. Este año el Kemao Class está previsto para que se abra el periodo de espera a finales de octubre, más o menos. No vamos a poner fechas exactas. Más allá de esta iniciativa que es el Kemao Connect, ¿qué nos podemos esperar de esta edición 2024 que coge un poquito del 2025 del Kemao Class? Bueno, en esta nueva edición que va a ser la 9ª edición del Lanzarote Kemao Class, pues prácticamente será el mismo proyecto de todos los años, mejorando cada año un poquito, aumentando el prize money, intercambiando algunos surfistas tanto locales como internacionales y, como siempre, a partir de que se presente el evento, pues esperando los días más perfectos que podamos ofrecer en el Kemao. Siempre es muy difícil tener 2 días de máxima calidad. De hecho, es de los pocos eventos de olas grandes que utilizan 2 días así en un periodo tan corto, porque si no recuerdo mal los eventos de olas grandes suelen ser de un día y bueno, lo hace un poco más complejo, pero es perfecto para que los surfistas y el público puedan disfrutar al máximo. Lorenzo, no quiero pasar desapercibido lo de Lanzarote Kemao Class. Lanzarote, ¿qué tiene esa maravillosa isla? Bueno, Lanzarote es que no sé qué decirte. Para mí, soy canario, es obvio, estoy enamorado de Canarias, pero Lanzarote para mí es espectacular. Sus volcanes, su cultura, sus tradiciones, tiene unos recursos naturales increíbles, una gastronomía increíble y sobre todo es una isla que todavía mantiene mucho arraigo con las tradiciones y no ha crecido tanto como otras islas y se experimenta a la vez que naturaleza, mucha calma. Lanzarote Kemao Class y Kemao Connect. ¿Cómo crees tú que esta nueva iniciativa, este proyecto,
conecta la isla de Lanzarote, en este caso estamos viendo y estamos haciéndonos eco de ese hermanamiento con Nazaré, pero ¿cómo crees que conecta esta iniciativa a la isla de Lanzarote con el resto del mundo? Bueno, la conexión inicialmente es mediática, porque se presenta todo en los medios, es viaje, hay intercambios, sobre todo de información, pero después se lleva a lo deportivo, intercambio de experiencias de los surfistas y sobre todo el enlazar después con otras regiones del mundo. Ya puede ser Centroamérica, Estados Unidos, otros lugares de Europa. De lo que se trata es de intercambiar sinergias, de ver qué se hace en otros lugares y ver qué se puede aplicar para hacer nuestra isla más sostenible y sobre todo que tenga un crecimiento adecuado respecto al surf. Podemos visitar y hablar otras regiones y viene siendo como una feria. Tú vas a una feria y piensas qué puedes aplicar de la mejor manera a tu isla o a tu negocio y qué no aplicarías nunca. Pues de nuestros aciertos y errores aprenderemos todo, tanto Nazaré como Lanzarote, como Estados Unidos y Lanzarote, o en Centroamérica y Lanzarote. Se trata de intercambio de conocimientos. Decíamos que el Quemao Clash va a cumplir, Lanzarote Quemao Clash va a cumplir su 9ª edición y habéis crecido a lo largo de estos 9 años en difusión, en gente, pero mantenéis ese espíritu de humildad, de pueblo pesquero, de esa parte que todavía a veces se pierde un poquito en ese turismo masivo que por desgracia estamos sufriendo en muchísimas partes de nuestro país. ¿Qué crees tú que aporta el Quemao Clash a ese turismo sostenible, a ese turismo de surf, a ese turismo respetuoso que todos buscamos y peleamos porque así sea? Sí, bueno, hay ciertas cosas que mantenemos con el Quemao. Por ejemplo, es un evento en el que se fomenta la proyección de los surfistas y bodyboard locales junto con los internacionales, donde ellos se pueden medir cara a cara en su casa con las mejores condiciones. Eso es algo que no hemos cambiado y que no cambiaremos. Es una proyección deportiva de los deportistas locales muy grande. El año pasado, con el crecimiento del evento, necesitábamos ampliar la oferta gastronómica, por ponerte un ejemplo, y porque ya los restaurantes no daban avío en los 3 días del campeonato, el día previo y los 2 días del campeonato, no daban avío con tanta gente en el pueblo. Se desarrolló una zona de gastronomía local, con producto local, y que trabajaron y explotaron los restaurantes locales de La Santa. El crecimiento siempre tiene que ir de manos de la gente del pueblo y de la gente de Lanzarote. Pues Lorenzo, nosotros seguiremos la pista a ese crecimiento que está desarrollando el Quemao Clash, a esas iniciativas que comentas y que unen al Quemao Clash con el Quemao Conet, con otras localidades y con otros pueblos hermanos en donde se fomenta y donde se protege la economía local, y desde luego que estaremos pendientes a esa ventana de competición que abrís desde finales de octubre hasta marzo, si no me equivoco. Aquí en Conexión Surfing siempre tendréis un espacio, amigo. Muchas gracias y queremos invitarlos a todos a que vengan a ver el Quemao, que es muy, muy, muy impactante el ver esas olas y esos tubos que se hacen los deportistas a pocos metros de la orilla. Lorenzo, no puedo estar más de acuerdo contigo. El Quemao Clash, por lo menos en imágenes, es espectacular. Muchísimas gracias por pasarte por Conexión Surfing. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Lorenzo. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero antes vamos a hacer una breve pausa y regresamos de inmediato.
La tercera edición del ETB Gran Canaria Pro regresó al archipiélago canario con los mejores bodyboarders a nivel internacional. ¿No es así, Carlos? Competidores de todo el mundo se midieron en el agua para disputar esta prueba perteneciente al European Tour of Bodyboard de las categorías Men, Woman, Junior y Drop Knee. Tras las ediciones de 2022 y 2023, el ETB Gran Canaria Pro es ya una referencia en las competiciones de bodyboard del viejo continente. Pues tras toda esta información, Carlos, vamos a ver ahora un resumen de esta prueba que es el ETB Gran Canaria Pro, que posiciona las islas de Gran Canaria en el mapa internacional como uno de los destinos favoritos para los mejores bodyboarders de todo el planeta. El ETB Gran Canaria Pro 2024, primera cita del European Tour of Bodyboard, coronó a los campeones cerrando un evento con máxima emoción en la ola de la Cícer, en Las Palmas de Gran Canaria. Quienes mejor conocen este lugar son los propios bugueros canarios, reconociendo la importancia que un evento de este nivel llegue cada año a sus aguas y que las opciones y nivel de los representantes canarios se incremente cada temporada compitiendo con otros rivales de máxima categoría internacional. Bueno, pues es un privilegio, la verdad, tener dos pruebas este año en el Tour Europeo de Bodyboard y al fin y al cabo creo que es una especie de recompensa por todos los resultados que han habido viendo por parte de Rider Canario. Es una gran suerte tener esta prueba así en casa, muy cerca. Los gastos de desplazamiento son menores, por lo que podemos un poco centrarnos más en el ámbito deportivo. Bueno, la verdad que yo he estado, aparte de entrar en la manga, que mi manga fue súper dura, creo que todas están siendo súper duras, las puntuaciones medias son de más de 10 siempre. O sea, eso quiere decir que el nivel de todos los competidores, los Open de aquí españoles y la gente que viene de fuera sobre todo también están muy fuertes. Los juniors están dando un espectáculo y también las chicas, todas las puntuaciones han sido súper altas, así que quiere decir que está siendo súper competitivo. El actual líder del circuito mundial de bodyboard, Armides Oliveres, tampoco quiso perderse el ETB Gran Canaria Pro, un evento que disfruta como local de la Cícer y como previa a la última cita que le puede coronar como campeón del mundo. Bueno, yo pues como soy de esta playa y la verdad que se me suele dar bien las olas de arena y olas pequeñas, también, o sea, todo tipo de olas, pero sí es verdad que destaco un poquillo en olas pequeñas también, pues me he sentido cómodo, con nervios obviamente, porque no me quería eliminar, pero sí me he sentido bastante a gusto y he conseguido hacerlo bastante bien. La organización del evento fija, entre otras cosas, sus objetivos en tener una alta participación internacional, potenciar el bodyboard femenino y ofrecer al público un espectáculo diferente y de primer nivel. Bueno, Gran Canaria ha sido sede, bueno, pues por tercera edición de un evento que es el ETB Gran Canaria Pro. Los mejores bodyboarders de toda Europa e incluso de Chile, Brasil han estado pues esta edición. Un nivel muy alto, sobre todo en junior y en mujeres, y vamos deseando que llegue pues la edición 2025 porque creemos que tenemos un buen evento y podemos seguir trabajando por el bodyboard. El ETB Gran Canaria Pro cuenta con el apoyo incondicional de 3 federaciones diferentes, la española, la canaria y la europea, respondiendo a la necesidad de los deportistas por contar con pruebas de esta importancia. Tener este tipo de eventos en un lugar incomparable como es la playa urbana de la Cícer es fundamental para la proyección
de nuestros atletas para que puedan tener una vida deportiva sostenible, viable, y al fin y al cabo los eventos internacionales sirven para esto, para proyectar la imagen del deportista y para hacerle creer que efectivamente tiene posibilidades de tener una vida deportiva en condiciones. Sí, lo veo muy bien, cada año creciendo más y más interés. Guapísimo de tenernos una prueba en la playa urbana con mucho público y mostrar lo mejor nivel de Europa y a mucha gente. La final masculina absoluta coronó como campeón del ETB Gran Canaria Pro al marroquí Anas Hadar, que lograba superar a 3 grandes bugueros canarios, como Armides Oliveres, al junior Jorge Hernández y a todo un campeón de España, como Samuel Brito. This event is really special because it gives a lot of motivation for the new generation. That is really important for the community of bodyboard. I'm super happy to see this motivation, and I wish that it will continue, and we will always be here to support this event and this sport. En la categoría femenina, la portuguesa Luana Dourado, una de las bodyboarders más prometedoras del circuito con tan solo 15 años, logró la victoria superando a su compatriota Teresa Pradella. Tras realizar un gran campeonato, la Gran Canaria Mar Suances, única representante española en la final, se hizo con la tercera posición, mientras que la 5 veces campeona mundial, la brasileña Isabela Sousa, cerró el podio. Estou muito feliz, sinto que o meu trabalho que eu realizo todos os dias está a ser recompensado. Poder ganhar a Isabela Sousa, que sempre foi uma inspiração para mim, é muito bom. É sempre uma coisa boa e sinto-me muito bem por conseguir mostrar meu bodyboard e ganhar. Por su parte, el también gran canario Yuval Pérez revalidó el título logrado en 2023 en categoría junior, con una trayectoria sólida durante todo el evento, ganando prácticamente todas las mangas disputadas. Ya si el año anterior fue un sueño, este año ya más que un sueño, no me lo creo todavía. Finalmente, en Dropny, el venezolano David Valladares, con residencia en Tenerife, cerró un campeonato perfecto, con las 4 mejores olas demostrando una vez más su destreza en esta modalidad de bodyboard. Una sensación muy grande. He estado buscando un logro este año durante varias competencias y este ha sido el mayor logro que he tenido este año y en una de las mayores competencias que hay en Europa y aquí en Canarias. Realmente algo muy emocionante para mí. Bueno. El ETB Gran Canaria Pro 2024 contó con los mejores riders luchando por el título en la CICER como primera prueba del circuito europeo, con un excelente ambiente deportivo y éxito de público. La playa de las Canteras de nuevo se erigió como el epicentro del mejor bodyboard europeo y lugar de encuentro para los amantes de este deporte. Espectáculo puro lo que pudimos ver en la playa de las Canteras con el ETB Gran Canaria Pro.
por supuesto, darle la enhorabuena a la organización y, como no, a los ganadores y a las ganadoras. Carlos, a ti te espero la próxima semana en un nuevo programa de Conexión Surfing. No me falles. No, no lo haré. Será un placer estar aquí y una vez más, muchas gracias a todos los que nos seguís y participáis con nosotros en esta aventura. Nos vemos en la playa. Un abrazo, Carlos. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y antes de que nos visite nuestro invitado, experto en redes sociales, o eso dice él, vamos a tomar buena nota de este surf consejo presentado por nuestros amigos del Surfest Las Américas Pro. Primero estamos en estos campeonatos máster, la verdad que competimos unos cuantos en varias categorías y si vas pasando se acumulan mangas y todo, pero ese momento en el que sabes que ya has acabado la jornada, que has tenido 1, 2 o a veces 3 mangas como el año pasado y dices, acabé, es el momento de venirte al hotel, descansar un poco, comer bien, justo, tampoco pegarte las llenadas en el buffet, pero tienes todo para elegir. Descansar, analizar un poquitín cómo ha ido el día y mirarlo pues, para el día siguiente estar ahí al 100%. Pues descansar después de una manga es fundamental porque aunque tengas 1 o 2 mangas solamente, los días de playa se hacen largos y tener un rato para estar a la sombra, cómodo, en un hotel como este, en el Bitácora, es fundamental. Y ya no te digo nada por la noche, descansar bien, fundamental para rendir al día siguiente en el campeonato. Bueno, también es una ventaja el estar cerca y estar viendo el pico desde las plantas altas y un montón de habitaciones que ves el pico directamente y ya sabes, te levantas pronto por la mañana y dices, bueno, pues organizo el día, cojo las tablas adecuadas dependiendo de cómo estés, sin tener que ir ahí al sitio, mirar qué tabla es hoy, cuál no, y luego pues bueno, estás viéndolo y en 10 minutos te plantas ahí en el campeonato con el equipo adecuado, con todo perfecto. Encaramos ya la recta final del programa de hoy y si la semana pasada nos visitaba nuestro experto en redes sociales, esta semana vuelve y no sé por qué, porque, Paler, ¿qué me cambiaste aquí? Víctor, ¿sabes que en Conexión Surfing... Salúdame, por favor. Es verdad, el saludito. En mi sección de Conexión Surfing, o la sección en la que me invitas... Haces lo que te sale de los huevos. No, entretenemos y qué más. Ah, y no se me olvide, educamos. Entretenemos y educamos. Entonces, eres poco detallista, creo que en casa estarán enfadados contigo, porque hace un par de semanas está encantada con eso. me cambié las gafas, el modelo de gafas. Ah, y no me fijé. No te habías fijado. Estas son unas que, por cierto, están personalizadas, aquí podéis ver. Palermo 41, Bone Pale. Para que lo sepáis. Recordemos a toda la gente, vamos a hacer un poco de la promoción. ¿Quieres hacer promoción? No, que la gente te siga en Palermo41, @41 Palermo, ¿cómo es? Algo así. No me sigan, sigan Conexión Surfing, ¿vale? Entretenemos y educamos, Víctor. Entonces, esta semana te traje muchas gafas. A ver, la última vez que me abrieron un maletín así, no salieron gafas. ¿Por qué te traje muchas gafas? Porque la gente tiene que conocer qué tipo de gafa tiene que comprar. ¿Qué pasa? Que aquí estamos especializados, bueno, la óptica que nos las presta es esa que veis ahí abajo. De un buen amigo tuyo. De un buen amigo mío que se llama Mira Marusha, que está en Pontevedra, entonces me trajo gafas deportivas y gafas para la playa. Maravilloso. Vamos a ir por las primeras. ¿Te importa que te utilice de modelo? Jamás me importó que alguien me utilizase de modelo. Pues, que me saque la quita la gorra si puedes, por favor. Por supuesto, se la he hecho así a Bryce. Primera gafa de Bryce, todas. no me saques las calvas. Póntela. Esta es una gafa deportiva graduada.
¿Para qué es esa gafa? Pues para practicar todo tipo de deportes si necesitas una graduación. Está muy bien, por ejemplo, para hacer ciclismo o para practicar pádel. Es fotocromática. ¿Qué significa eso? Que es como yo, que yo soy fotogénico, pero esto es fotocromático. No, que en función de la luz se oscurece o se aclara. Por eso ahora veo todo bien. Puede funcionar como una gafa de sol. Aparte, una de las cosas buenas de esta gafa es que es muy resistente. Así que, para afuera, si algún día te pones con el pádel, ya sabes, no lo hagas. Probablemente. Siguiente gafa, aquí la tenéis. Esto es prácticamente igual a la anterior, la diferencia es que está especializada para gente que haga deporte y sudar. Si te fijas aquí arriba... Yo como sudar no me gusta. Tiene unos agujeritos, entonces permite que la gafa transpire, por lo tanto no se empaña. Si tú te vas a la playa, vas a sudar y te apetece correr, esta gafa es perfecta. Ir a la playa, sudar y correr son 4 cosas. Aparte, tiene espejo, lo cual te mitiga los reflejos, te protege de la luz azul. Genial. Oye, he de decir una cosa a esta cámara. Qué maravilla, Paler, o sea, en serio. Toda la gente que nos sigue, probablemente esto sea casi como un surf consejo. Yo quería decir los Paler consejos, pero lo podemos ya negociar. tenemos los surf consejos. Yo eso lo oficiales. cobro aparte. Bueno, eso ya hablas con producción. Vale. Bryce, mira, te volvemos a mandar un mensaje. Tengo otra aquí, Víctor, por si te vas a la nieve. A la nieve me suelo ir porque me flipa esquiar. Vale, pues esta es una gafa de pantalla completa, evita los reflejos del sol y los reflejos de la luz en la nieve. Y aparte, si te fijas aquí por los lados, si giras, tiene como una especie de... como una pantallita así curva, acaba en curva. ¿Para qué evita eso? Pues para que no se te metan cosas por aquí. Es muy resistente y una gafa, vamos, genial para irte a hacer esquí, snow, lo que quieras. Me siento como Mar Nieves, la gente normalmente... Mar Nieves, no, Mar Flores, en la pasarela de Cibeles. ¿Te gustan? Me flipan, o sea, ¿cuántas me puedo quedar? Por ahora vamos a negociar que te las pongas. Vale. Ah, vale. Siguiente gafa, la gafa surfera por excelencia. ¿Por qué? Porque es una gafa perfecta para ir a la playa, perfecta para conducir, una gafa de sol habitual, pero polarizada. Y aquí te voy a poner un vídeo para que la gente vea la diferencia entre una gafa polarizada y una gafa sin polarizar. Dale play. Vamos allá. O sea, la puedo ver con las gafas, ¿no? Sí, claro. Maravilloso, veo mejor que con las mías. Aquí veis, sin la gafa polarizada, ahí una gafa deportiva ya polarizada y veis cómo se ve el fondo, que se ven todos los peces. No, y me todo encanta porque esto probablemente para la gente que hace pesca submarina será maravilloso. Es la gafa con la que no veo el fondo del mar y la gafa con la que puedo coger a los Una gafa de sol es muy importante que tenga un cristal de calidad, si es polarizado mejor, y un buen filtro ultravioleta. Aún por encima puedes graduarla, por lo tanto, perfecta para conducir, para ir a la playa o así. Eso sí, y esta para mí es la que más me gusta. Vale, vamos a hacer un pequeño inciso para recordarle a la gente que nos sigue que es súper importante para leer la salud. Ahí atrás hablábamos de las cremas, ahora estamos hablando de las gafas porque estar en la playa, muchas horas de sol, muchas horas de viento, frío, o sea, el cuidado de la piel es fundamental. Correcto, por eso te traigo esto. Por eso tú y yo llevamos gafas, ¿verdad? Ahora, unas gafas de sol, dirás, unas normales de toda la vida, ¿no? Me encantan. El otro día estuve grabando con mi madre y llevaba unas gafas parecidas. Vale, esta gafa, si te fijas, hace una cosa. Coge la gafa y dale con un diente al cristal. Suavito. Es cristal mineral. Por lo tanto... No puedo chupar. No lo chupes, pero si a ti te da arena en esa gafa, no se raya. Por lo tanto, es una gafa perfecta para llevar a la playa. ¿Qué hace gente como yo que éramos ignorantes de esto? Íbamos con una gafa baratita a la playa de esta de 30 euros. ¿Por qué? Porque se nos rayaba, se nos rompía, etc. Con esta gafa no se te va a rayar, mismas características que la de antes, pero el cristal es mineral, entonces no se raya. Te queda que pareces un señor mayor. Pero no a ver, estoy siendo un señor mayor porque, en fin... Aquí los clásicos de otro deporte, igual es la gafa más fea, plegada, que vas a ver en tu vida, pero... Jugué con ese tipo de gafas cuando jugaba a balonmano. Deporte con pelota y problema visual, garantía de una gafa deportiva. La parte de dentro, si la puedes enseñar, la que se pega a la nariz, esta parte por dentro, está toda acolchada. Entonces, si recibes un golpe, no te haces daño. Yo jugué con este tipo de gafas. Hay un mítico jugador de fútbol, dijimos la semana pasada, holandés o de Países Bajos, no sabemos, Davis, que jugaba con estas gafas. Sí, pero yo recuerdo que la primera vez que utilicé estas gafas era por un mítico jugador de baloncesto. Y tú eres un baloncestista por... Karim Abdul-Jabbar o alguien así, uno de estos. No, Hakim Olajuwon era.
Sí, de tu época tenía que ¿Soy ser. tan viejo? Sí, eres Dios tan viejo. mío, madre de mi vida. Vale, vamos con mi gafa favorita de todas. Cambiando de gafas. Esto es una sección maravillosa. O sea, aparte de enseñar, educamos, ¿no? Entretener, educamos. Mi gafa favorita. Y dirás tú, pero si es una gafa de sol normal. No, fíjate los laterales, enséñalo a la Te iba a cámara. decir, es de una mítica marca que no voy a decir cuál es, pero es una Pero mítica este lateral, marca. aquí abajo, Aquí. en este lateral, si te fijas, o en este de ahí, gírate, tiene como unos pequeños alerones en curva. ¿Para qué es eso? ¿Es la gafa ideal para hacer skate o para hacer snow? Te iba a decir, para ir a las fiestas de feria con No, el saxo a todo trapo. Te evita que te entre viento lateral. Entonces tú puedes ir de lado sin que te entre el viento lateral. Es una gafa ideal para llevar a la playa, pero también por si quieres hacer eso, skate, snow o algo así. Vale, antes de que lleguemos a la última, que yo la estoy viendo, pero la gente que nos sigue desde sus casas no la está viendo, vamos a hacer un repaso porque evidentemente todas estas gafas que tenemos aquí no es una sección cualquiera, es una sección para que toda la gente que hace deportes de acción, que hace surf, que hace skate, que hace snow, ¿Te digo deporte y tipo de gafa? Para hacer un resumen, porque es que estas últimas yo las estoy viendo, pero la gente no... Ahora las va a ver. No Venga, va, pues hazme Tenemos un la resumen. deportiva graduada por si quieres hacer ciclismo, pádel o lo que sea. Perfecta si necesitas hacer deporte y ver. graduación. Lo mismo, pero con agujeritos aquí arriba para evitar o para mejorar la transpiración. Entonces no se empañan. Y aparte tienen un espejo. Esto te vale para lo mismo que esto, pero como si fuera tuneada. Esta de aquí, la nieve. Te vas para nieve, hace pantalla, genial. Esta de aquí, a la playita. Para molar. Sería como una gafa así, de surfera guay. De molar. Para molar. Esta para mi madre. Esta, sí, pero si quieres llevar una gafa buena a la playa, métele un cristal mineral. Que ya está. Vale. Esta, para hacer deporte y no hacerte daño, que es la deportiva. Esta es las clásicas. Y luego- Marca vamos a decir nada más. La clásica que te protege del viento lateral, que te entre un líquido, lo que sea. Y para acabar, Madre de mi vida. Esto es una gafa. Estas son las que le voy a pedir a mi mujer que me regale ahora por mi cumpleaños. Esto es una gafa habitual, lo que se le llamaríamos una gafa de vestir. ¿Qué pasa? Que es material de primera calidad, es un cristal fotocromático, es un cristal con espejo, es un cristal que regula la claridad si entra por dentro, es gafa de sol, vamos a decirle premium. Entiendo que como acaba de ser mi cumpleaños hace poquito, cumplí 25 años, este era tu regalo de cumpleaños y por eso lo dejaste hasta el final, ¿no? Mi regalo de cumpleaños es hacer todo esto a la primera vez. ¿Qué te parece? A mí me parece fantástico. Ahora se lo tenemos que preguntar a Bryce si le parece suficiente el tiempo que llevamos haciendo... Yo lo que le voy a poner es a la gente que nos ve y que nos sigue en redes sociales que nos manden si tienen algún tipo de o gafa de cuáles estas, son las mejores que le quedan al presentador o del que nos programa. diga cuáles son sus favoritas, con cuáles se quedarían ellos. E igual, si algún día tienes un poquito de palabra, podemos sortear alguna de estas. Hombre, por favor. Habría que negociarlo con Mira Marusha, que es la óptica que nos lo da. Yo le puedo decir a toda la gente que nos sigue, a esta cámara, os lo digo, que este año, sin duda, antes de que acabe la temporada, que nos quedan ahora un par de meses, vamos a sortear unas gafas de Mira Marucha y unas camisas de TS82. O sea, sortear y regalar. O sea, no las vamos a sortear así tal cual, sino que las vamos a dar a la gente que escriba dónde era. Aquí, en Conexión Surfing. Pondremos un sorteo. Vale, Haremos o sea, un tú sorteo. eres el especialista en esto. Haremos un sorteo chulo. Para acabar la temporada, así cuando se acerque Navidad. Vale, Cuidado. estas eran para mí, ¿no? Sí, ponlas ahí y luego te las doy, ¿vale? Vic? Vale, recuerda que fue mi cumpleaños. No hay problema. Les decimos hasta luego a la gente. Hasta luego. Chao, chao. Nos vamos. Hasta aquí el programa de esta semana. Pero no os preocupéis porque regresaremos dentro de 7 días con el mejor surf y ya sabéis, con sus principales protagonistas. Mientras tanto, podéis encontrarnos en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionsurfing.com. Nos vemos en la playa.